Alfredo Vicente Ruano, candidato a las elecciones municipales por Unidas Podemos Alianza Verde, ¿no? Sí, exactamente. Entonces completo. Sí, queda el nombre un poco largo, pero al final bueno, hemos conseguido también sumar Alianza Verde y para nosotros es una satisfacción. Pero hay que decirlo entero, sabes que luego a los periodistas esto para los titulares nos cuesta mucho. Es como hablar de Aragón, nieto de Aragorn, hijo de Arator, ¿no? Bueno, realmente sería más largo, porque sería Unidas Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. Pero luego se quedará en Unidas Podemos, Alianza Verde o Unidas Podemos y ya está. Y esto luego cuando veis los titulares y veis que hemos puesto los periodistas Podemos o Unidas Podemos, ¿hay envidias por el nombre que utilizamos o no? No, básicamente a nosotros da un poco lo mismo, ¿no? La verdad que compartimos bien los espacios y también el nombre es dentro del espacio, ¿no? Y no nos pegamos por ese tipo de cosas tampoco. Bueno, nos has traído aquí al Puente Árabe, a una zona de Guadalajara que a veces que parece que los que viven aquí la disfrutan mucho, pero que a veces está un poquito alejada de los que vivimos en el centro. ¿Por qué la has elegido este sitio? Bueno, pues la he elegido por varias cosas, porque me parece un sitio a resaltar por el patrimonio del Puente Árabe, que creo que es muy desconocido, ¿no? Este Puente Árabe del siglo X. Y porque, sobre todo por la zona de las Terreras, que también me gusta más porque está más naturalizado, ¿no? Suelo andar cuando tengo que pensar o tengo un poco que descongestionarme la cabeza, suelo andar y normalmente también me llevo la cámara de fotos y aprovecho para hacer unas fotos porque también es una de las cosas que me gusta hacer. Porque es verdad que da gusto poderte pasear por aquí y salir un poco de lo que es la ciudad, ¿no? Es decir, encontrar un espacio natural. Y has dicho que te gusta la fotografía también. Me gusta la fotografía, yo estudié en la Escuela de Arte y obviamente todo lo ligado al arte me gusta. ¿Qué tipo de fotografía practicas? Pues normalmente hago paisaje, también me gusta mucho hacer fotos por la ciudad, fotos de edificios, fotos de personas cuando me dejan. O sea, que es algo más contemplativo casi que creativo, diríamos, a la hora de enfocar ese arte. A veces también hago cosas creativas. Hice una serie, pues que cada vez que me leía un libro, luego lo que hacía era representar un poco ese libro, ¿no? Y plasmarlo a través de una fotografía. ¿Y me puedes decir algún ejemplo de eso? Pues por ejemplo, ahora mismo que me acuerde, Crimen y Castigo fue uno de los libros que me leí en esa época y bueno, luego hice una fotografía relativa a Crimen y Castigo. ¿Y cómo era la fotografía? La fotografía pues, tenía varios elementos, a ver, sabes que Crimen y Castigo con un asesinato, pues entonces era así como si hubiera alguien muerto, tiene que ver mucho un hacha, con lo cual bueno, me tuve que agenciar un hacha. Hacía un poco una parafernalia en mi casa, montaba, digamos, un escenario, ¿no? Y bueno, pues luego pues, con eso pues ahí hacía la fotografía y normalmente las tengo puestas en internet, porque todas las fotografías que hago las intento poner por internet porque creo que es para verlas, ¿no? ¿Y dónde se pueden ver? Pues las tengo en mis redes sociales, en Facebook por ejemplo las suelo subir y también en Instagram y ahí estarán. Te imagino yendo a buscar a algún amigo, oye perdona, ¿me dejas tu hacha? Que tengo que hacer una foto. El hacha no era mía, el hacha era de mi hermano que tiene un chalet adosado y bueno, pues claro, para cortar leña y eso para la chimenea pues la necesitaba, la pedí prestada y ya está, como se la devolví intacta, sin ningún crimen detrás. Sí, y visualmente, ¿cómo definirías Guadalajara? Visualmente creo que ha mejorado mucho. La verdad que yo cuando me vine aquí a Guadalajara le faltaban algunas cosas, creo que hay cosas atractivas. Creo que hay que potenciar muchísimo el patrimonio, porque tengo mucho patrimonio, lo único que es muy desconocido. Otra de las cosas que me gusta mucho es eso, fotografiar el patrimonio de la ciudad y buscar calles que sean bonitas. Lo único que es verdad que quizás con las últimas remodelaciones de plazas que se hicieron, que se cementaron y quizás se ha perdido parte del encanto, ¿no? en ese sentido. Tú eres un hombre de cine también, ¿no? Soy un hombre de cine y además como me pasa un poco como la fotografía, que pasé de ver fotografías a verlas, y con el cine me pasó un poco lo mismo, pasé de ver cine a hacerlo. Hice un cortometraje hace años que se llama Códito, está por YouTube. Sí, yo creo que lo he visto, era como que de cine negro, ¿no? De cine negro, y a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cine negro, me gusta mucho el cine clásico, también voy al cine club, o sea que intento un poco ver películas de todo tipo, porque creo que es una forma además de coger empatía, ¿no? Yo creo que a través del cine, la literatura, el arte, lo que se consigue es que consigas ver las realidades de otras personas, ¿no? ¿Qué película de cine negro me podría recomendar para ver?
O sea, el Combat Test, por ejemplo. O sea, cine negro y clásico, sí, justo. Es clásico. ¿Y qué tal aquel corto? ¿Lo hiciste más o no? ¿Ya con aquello se te quedó? No, ahí me quedé. Es una labor bastante... No es cansada, es, digamos, yo creo que el arte muchas veces sale de la obsesión, ¿no? O sea, tienes que estar mucho tiempo, tienes que pensar mucho las cosas, estás prácticamente dándole vueltas mucho tiempo y creo que tienes que tener eso, tiempo, cosa que yo ahora mismo pues carezco bastante y es difícil conjugar esa parte de hacer el guión, luego tienes que juntar un equipo de personas, como director te tienes que encargar un poco de todo y el tiempo es un gran lastre. Qué buena metáfora para la actividad política también, ¿no? Sí, también. Eso del liderazgo cansa mucho. ¿Te sientes tú líder? ¿Crees que eres una persona...? Yo creo que sí, yo creo que líder, lo que se llama un líder de masas, posiblemente no, pero sí es verdad que sí he juntado a una serie de gente que cree en mí, y cree en el proyecto que hemos juntado Unidas Podemos Izquierda Unida y creo que eso es lo importante, no el liderazgo de una sola persona, sino el liderazgo de un proyecto. Muchas veces hablamos de candidatos y se nos olvidan que detrás de esos candidatos hay unas series, hay unas ideas y hay unos proyectos de ciudad. ¿En la literatura también eres de novela negra? En literatura no tanto, en literatura precisamente de los clásicos. Sí. Sí me gustan los clásicos, he leído por ejemplo Crimen y Castigo, que es uno de mis libros favoritos, también 1984, recuerdo El Lobo Estepario, Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo. Intento leer un poco de todo. Ahora mismo estoy con los episodios nacionales, con la tercera serie, y además que he descubierto a través de los episodios nacionales que te da muchas explicaciones de la España de hoy, ¿no? De cómo todo empezó con Fernando VII, con toda la guerra de independencia, luego las luchas entre liberales y los facciosos. O sea, creo que es interesante desde el punto de vista también histórico, ¿no? Creo que leerte también te da ese punto de vista. Pero si tuvieras que quedarte con un solo libro... Si tuviera que quedarme con un solo libro, pues por ejemplo uno que no he citado, La madre de Máximo Gorki, es un libro que siempre me ha gustado, porque aparte de hablar de la revolución y aparte de hablar del comunismo y el socialismo, también te refleja una madre que, por ejemplo, en mi caso mi madre ha sido un gran referente toda mi vida. ¿A ti lo de la inquietud política te viene de siempre? A ver, siempre he tenido conciencia política, en mi casa se ha hablado siempre de política, se sigue hablando de política, nosotros cuando nos juntamos a comer hablamos de política. Y bueno, yo empecé las juventudes de UGT, porque además mi madre fue trabajadora de UGT, también fue concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, y empecé las juventudes de UGT y luego, a raíz del 15M, fui junto a otras dos personas la gente que organizamos la primera manifestación del 15 de mayo, a través de Democracia Real Ya. Y luego ya después del 15M fue cuando me integré en Podemos y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a militar en un partido. Ya hemos hablado de cine, de libros, pero la música también te trae, ¿no? La música me trae mucho, quizás lo que más. Quizás la música es también otra de mis vías de escape, ¿no? O sea, cuando tengo un día que necesito despejar la cabeza, pues lo primero que se me ocurre es escuchar música. Y me pasa un poco como en el cine y como en la literatura, escucho de todo. Escucho soul, escucho jazz, escucho blues, escucho música clásica, escucho electrónica. Intento ser una persona ecléctica y abierta a todo tipo de música. Cuando tienes que salir a hablar en público, ¿hay alguna canción que te pongas para enchufarte? Normalmente no, me han recomendado, me han dicho, búscate una canción para... Pero no, suelo escuchar canciones según me apetece, no tengo ninguna canción... O sí, digamos que tengo una canción que para mí es casi como, digamos, el culmen de la música, pero no tengo ninguna canción especial para motivar. ¿Y se puede saber qué canción es? La canción que más quizás me ha repercutido en mi vida es What's Going On de Marvin Gaye, que bueno, que es un cantante de soul americano. Y me parece que es una canción que conjuga muchas cosas, conjuga la denuncia contra la guerra del Vietnam, conjuga la pobreza, la lucha contra la pobreza, y también musicalmente a mí fue un giro de escuchar música un poco más de los años 60, más de fiesta, y de encontrar música, digamos, un poco más seria, con más arreglos, y además que era, creo que el primer disco conceptual que se hizo, con lo cual era un punto más a su favor. Oye, ¿el arte es mejor si tiene carga social? Yo creo que sí.
yo creo que todo arte va aparejado a tener una carga social. Todo el arte y toda la música al final también nos trae valores. Podemos hablar, por ejemplo, del funk de los años 70 y era puro lucha contra el racismo, ¿no? ¿Y eso en qué lugar deja el reggaetón? Al reggaetón a mí me deja un poco bajo, la verdad. Aunque oye, hay cosas y hay lo mismo algún artista que lo mismo puedes decir, pues, bueno, pues puede tener ciertas cosas que te pueden gustar, ¿no? Pero la verdad es que es un estilo que está muy alejado de lo que yo escucharía. Bueno, a veces nos metemos mucho con el reggaetón, pero los Rolling tampoco es que fueran hermanitas de la caridad con sus letras, ¿no? No. O Iggy Pop. Si se analiza la historia de la música, es verdad que las letras a veces dices, por Dios, pero la verdad que bueno, que están ahí. Yo creo que lo que es importante es sobre todo la música y lo que te despierta a ti, el sentimiento que te despierta a ti, porque muchas veces te despierta sentimientos totalmente contrarios lo mismo a lo que pretendía el autor. Hay gente que se queja de que en Guadalajara no hay vida cultural y cosas de esas. ¿Tú qué piensas? Creo que le sigue faltando un punto. Creo que se puede conseguir aún más. Creo que hay que abrir mucho más la ciudad. Creo que tenemos que ser mucho más transversales. Creo que tenemos que ser más eclécticos. Parece ser, por ejemplo, no sé por qué, hay cierto miedo, por ejemplo, a los grafitis, cosa que nunca he entendido. Cuando, bueno, para mí un grafiti es arte en la calle, pero es arte. Me has dicho antes que no eres mucho de series. No soy mucho de series, o sí. De verdad que sí sigo viendo series, llevo una temporada que no, pero series también he visto durante toda mi vida. Me puedo acordar sobre todo de Wire, que creo que es la serie para mí más icónica, ¿no? Y que refleja mejor un poco esas contradicciones de la sociedad. Y también me acuerdo de una serie que veía cuando era un adolescente, que era Los Vengadores. No nada que ver con Marvel. Ya, me acuerdo, la del serie de los años el tipo 60, del bombín y la señora Pil era la chica, ¿no? Sí. Efectivamente, y esa serie pues tengo muy buenos recuerdos, porque claro, yo la asociaba mucho a los años 60, que era la música que empezaba a escuchar, etcétera, y toda esa iconografía, ¿no? ¿Y ni siquiera en pandemia te pusiste ahí a tope a ver series? En pandemia me puse a ver Juego de Tronos, que no la haya visto. Me voy a aprovechar ahora que puedo, que tengo tiempo, y vi Juego de Tronos. Sí, ¿qué te pareció? Me parece que es una serie que está bien hecha, pero no me termino de convencer. Creo que además a veces sienta un mal precedente, ¿no? Como que si la política, porque parece ser que va un poco de política, como si la política fuera solamente eso, ¿no? Parece ser que la política se centra en que quítate tú para ponerme yo, y yo creo que no. Yo creo que la política es mucho más. ¿Qué tal pasaste tú la pandemia? La pandemia la pasé solo, básicamente, porque... ¿Solo en tu casa? Solo en mi casa. Yo vivo solo, con lo cual al final, bueno, me dijeron mis padres que se me quería bajar a su casa, pero yo tengo ciertos hábitos, como puede ser escuchar música, como puede ser ver una película, como puede ser hacer deporte en casa, y creía que bajarme a casa de mis padres me iba a quitar esos hábitos y que iba a ser más complicada pasarlo así que pasarlo solo. Lo pasé solo y bueno, pues al final descubrí, por ejemplo, que tengo vecinos muy bajos y porque nos juntábamos a hablar en lo que es la terracita esta pequeña que tengo. Y bueno, para eso me sirvió también, ¿no? O sea, de todo se aprende algo y de todo se saca algo. Y eso que al principio pensábamos que iban a ser 3 semanas. Tú imagínate 3 meses, ¿o cuánto duró la pandemia? Yo no me acuerdo cuánto duró la pandemia. ¿Cuánto estuvimos ahí enclaustrados? Yo creo que ya muchas veces se nos pasa el tiempo y no sabemos cuánto duró. A mí me pasa un poco lo mismo, como que estás descolocado, ¿no? Incluso en el tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto pasó? O sea, creo que es una parte de nuestra vida que como que queremos olvidar, ¿no? Como queremos ya decir, mira, pasó y ya está, ¿no? Ya no queremos recordar más. Pues hay veces que es verdad que se te hacía difícil porque obviamente estar solo en casa se llevaba a veces mal, ¿no? Porque necesitabas, pues eso, el contacto humano, necesitabas un poco hablar con la gente, bueno, solo sufrí con los vecinos, pero sí, claro, una época negativa porque fue una época en que yo creo que todo el mundo estábamos asustados. Y bueno, pues fue saliendo como se pudo y creo que al final ha resultado bien y ahora parece ser que ha bajado el índice y ya como una fase más de tu vida y una fase más de aprendizaje. ¿Salimos mejores de la pandemia, como se decía? Eso no lo tengo tan claro, eso hay que mirarlo, ¿no? A mí me has dicho que tienes tus rutinas deportivas, ¿qué deporte haces? No hago un deporte como tal, como he dicho antes, hago deporte de mantenimiento. Vivo en casa y tal y cual para mantenerme físicamente, que creo lo normal, ¿no? Hago un poco de bici estática en casa
Y luego sí intento salir a andar, intento pues eso, pues, dar una vuelta e intento mantenerme un poco bien. ¿Y no tienes un perrillo o algo de eso? Porque si a ti te gusta salir a las terreras con un perro para que te haga compañía, ya serías la imagen perfecta, fotógrafo con cámara y perro. Sí, no, lo del perro, no soy tanto de perros, soy más de gatos. Le digo que la pena es que tengo alergia a los gatos, entonces ahí ya me pilla un poco mal, pero sí me gustaría tener un animal de compañía, pero me gustaría tener un gato porque además yo creo que un perro necesita un espacio mayor y me da un poco de cosa meter a un perro en un piso. Es como, yo entiendo que haya gente que lo haga y que tenga sus gatos en casa, pero a mí sí me gustaría eso, tener un gato, pero eso no va a poder ser por el tema de la alergia. Bueno, Alfredo, muchas gracias por estos minutos que nos has concedido y buena suerte con la campaña y con todo ese. Búscate una canción para los mítines. Sí, ¿no? Muchas gracias.